Ok, bueno, para empezar, vamos a dar inicio de una vez. Permítame solo un segundo. Bueno, bienvenidos al evento de visualización de datos en Python de parte de Women in Data, capítulo de Guatemala. En parte, perdón, como parte del equipo, aquí tenemos a su servidora, Sara Iris García, Rosa Zunum, Andrea de la Cruz, Lourdes Ramírez, Cintia Queche, Heidi Lepe, María Batz de León, Jennifer Prado y Cecilia Galán, quienes nos estarán, estaremos todas aquí durante este evento. Para quienes no están familiarizados con nuestro trabajo en Women in Data, pues les comento que Women in Data es una organización sin fines de lucro. Tenemos la misión de incrementar la diversidad en carreras de datos. Nosotras al hacerlo, pues hacemos eso proporcionando conciencia, educación, como este tipo de eventos para dar un avance a las mujeres en la industria tecnológica, siempre enfocadas en los temas de ciencia de datos o carreras de datos en general. Entre los miembros que tenemos en toda nuestra red, tenemos clasificados a varios como Newbie, Transitioner y Data Enthusiast. Entonces, nosotras tenemos una gran rama de gente que está ya sea con interés en iniciar en una carrera de datos hasta las personas y mujeres que ya son expertas en ciencia de datos, machine learning o inteligencia artificial. Estos son algunos de los números. Esto está un poco desactualizado, pero somos más de 13.500 integrantes en todo el mundo. Tenemos más de 40 capítulos mundiales. Este es el de Guatemala. Y hacemos alrededor de 100 eventos combinados en todos nuestros capítulos. Esta es una idea de del crecimiento que tenemos. Y pues para dar este ofrecimiento de estos cursos que tenemos varias otras actividades también que hacemos. Nosotras podemos llevar a cabo todas estas actividades a través de los miembros que gracias a su colaboración nos permiten hacer estas actividades y pues a ellos, ellos nos colaboran con una membresía. Si ustedes quieren ser parte de la hermandad de Women in Data, de parte de Women in Data, yo les hago la invitación para que consideren hacerse miembros de nuestra red y al hacerlo, ustedes nos estarían ayudando a lograr esta misión que tenemos de incrementar la visibilidad de las mujeres en las carreras de datos. Tenemos varios beneficios para las personas que nos apoyan. Entre ellos están entradas para eventos exclusivos, tenemos accesos a una red bien amplia de mujeres que son líderes en equipo de datos. También tenemos programas de mentoría. Ahorita justamente estamos abriendo uno. Y grupos de estudios virtuales, entre otros, que son muchos, la verdad. Entonces, sí, yo les hago la invitación para que se hagan miembros y si tienen quieren más información, aquí pueden ver aquí el, la página web que les lleva directamente a más información a detalle sobre los beneficios de nuestra membresía. Y pues como este es un evento
pues virtual, pero no deja de ser un evento en el que podrían pasar muchas cosas. Solo les hacemos la salvedad de que nuestro código de conducta básicamente siempre lo seguimos en todos nuestros eventos, incluidos eventos virtuales, pero básicamente lo que queremos es de que haya un ambiente de respeto, así que eso incluye que haya cero discriminación, cero acoso, cero bullying, así que pues eso más que nada es para durante el chat y las personas que activen sus micrófonos, por favor, les hacemos esta nota que pues en este evento esperamos que haya siempre un ambiente de respeto. Y pues dicho esto, damos inicio entonces a nuestro evento de visualización de datos en Python el día de hoy, 13 de octubre, y tenemos como nuestro ponente invitado a Cristóbal Alcázar. Cristóbal es un máster en finanzas y es experto en ciencia de datos. Cristóbal tiene una amplia experiencia en periodismo de datos, también en ciencia de datos en el área financiera y ha sido catedrático universitario de cursos relacionados a periodismo de datos en la Universidad de Chile. Y actualmente Cristóbal labora como profesional consultor de database o de visualización de datos. Así que estamos muy agradecidas nosotras y muy emocionadas de tener a Cristóbal aquí con nosotras, que nos va a estar exponiendo su experiencia en la creación de visualizaciones en Python. Entonces, voy a dar aquí entonces el espacio a Cristóbal. Ya Perfecto. puedes compartir cuando decides. Ya. ¿Me escucho bien, primero que todo? ¿Sí? Ya, voy a compartir pantalla. Me avisan si lo pueden ver. Ya. Bueno, antes que todo, quería agradecer la invitación a Sara y al equipo organizador. Y también felicitarlas por extender la red de esta organización de Women in Data y el capítulo de Guatemala. Y ahora continuamos con la presentación. Vamos a un poquito. Y bueno, antes que todo quería también comentarles que lo que voy a presentar tiene un espejo, tiene un Jupyter Notebook donde tiene implementado la mayoría de las visualizaciones que están en la presentación. Así que la invitación ahí, bueno, el equipo organizador les va a compartir este notebook para que puedan ver el material, puedan estudiarlo y verlo en profundidad. Y la invitación ahí también es que le puedan dedicar tiempo después porque efectivamente hay muchos detalles técnicos relevantes que bueno, por la naturaleza de la presentación es imposible verlo, así que esa es la primera invitación. Y segundo, bueno, comentarles de qué se trata la presentación. Cuando me invitaron me dijeron que, bueno, el gran desafío era motivar a personas que estaban entrando en ciencia de datos, en la parte de visualización, pero también incentivar un poco a transicionar y no quedarse en lo típico que uno ve en un curso introductorio respecto a visualización. Entonces puse esta lámina con Pokémon y me disculpen lo infantil, pero la idea de la presentación es entregarle herramientas que nos ayuden a transicionar de ser un Charmander a un Charmeleon. Y eso implica básicamente primero que nada, un Charmander como que asocia las visualizaciones muy de la mano de la, las librerías que ocupa para visualizar. O sea, uno tiene una lógica de voy a hacer un histograma, piensa en la función que hace el histograma, voy a hacer un gráfico de dispersión, piensa en esa función y se queda en ese espacio de diseño. Y bueno, evidentemente también sabe modificar algunos parámetros, como los colores, poner títulos y entre otros, pero la idea es un poquito más allá y eso significa ya no pensar atómicamente en que un gráfico es una visualización con nombre particular, sino que esta idea de crear visualizaciones a través de composición, componer por capas. Eso es una cosa súper vital, ya que diferencia un Charmeleon ya de un Charmander. Y lo otro tiene que ver también con el uso de anotaciones para explicar y guiar en la visualización.
tanto si uno está haciendo un análisis exploratorio de manera efectiva o directamente haciendo visualizaciones para comunicar a cierta audiencia en una presentación, en una investigación. Y un término también tiene mayor implicancia de cuáles son los principales parámetros de la herramienta que está utilizando y sus modificaciones. En este caso, la presentación habla de estos conceptos en general, pero los códigos van a estar implementados con Matplotlib y Seaborn, la librería de visualización estática al menos que más se ocupan en Python. Entonces, quería partir también, antes de partir con el contenido, con esta frase de Alberto Cairo, que es un experto en visualización de datos y de datos, que básicamente el diseño de diseñar una visualización tiene mucho, es como escribir, porque tiene mucho de ciencia, pero también de arte. Y era lo que les contaba de esta transición, de que hay buenas prácticas, sabemos que hay ciertas visualizaciones efectivas para ciertas cosas, pero también hay muchas maneras de mostrar y comunicar. Por lo tanto, esa es la parte artística de cómo uno va navegando en ese espacio de búsqueda que te genera las buenas prácticas para contactar con la audiencia, para ser más efectivo y también quizás para mostrar la data de forma novedosa y al final comunicar, que eso es lo importante. Entonces, ¿cómo es el contenido de esta presentación? La presentación la diseñé en 3 capítulos. El primero es sobre visualizar cantidades. Es algo súper esencial, pero también vemos que es como, yo creo que el punto de partida para empezar a adoptar buenas prácticas y empezar a adaptar ciertos aspectos de las anotaciones para hacer un gráfico más efectivo. Bien, está basado en este libro, que está de acceso abierto, que es Fundamentos de la Visualización de Datos de Klaus Wilke. Es un libro que es bastante teórico y agnóstico en cuanto a no hay implementación de código particular. Y la idea de este capítulo es implementar parte del capítulo 6 con Python. La siguiente parte, el capítulo 2 de la presentación, es trabajar en torno a la data Palmer Penguins, que es una data que se ha posicionado para enseñar y en cuanto a respecto a visualizaciones que tengan que ver con comparación de distribuciones a través de categorías. Entonces vamos a utilizar esta data y lo principal del capítulo 2 es este concepto de componer una visualización por capas y alejarnos un poquito de lo estándar. Y finalmente el capítulo 3 tiene que ver con reproducir una visualización del New York Times, que es este Stack Area Chart, que fue publicado en un artículo este año, en junio, y bueno, también fue cubierto por The Economist. Y la idea de esta visualización es enfocar un poco más en el uso del color, pero de nuevo, con este capítulo y especial Color 2 también, la invitación a que estos están implementados en el notebook que les van a compartir, donde van a poder ver todos los detalles de cómo reproducir esta visualización. Así que partamos. Vamos con el primer capítulo que tiene que ver con visualizar cantidades. Acá la idea, vamos a ver cómo invertir ejes puede hacer más legible la etiqueta, ver cómo lidiar algunos problemas que resaltan con niveles similares en categorías, y también cómo podemos extender el gráfico de barras cuando tenemos múltiples periodos a mapas de calor. Respecto al ya primeras cosas y como lo esencial de un gráfico de barra y problemas comunes que se dan es la superposición de etiquetas. Acá el primer gráfico de barra que tiene que ver con datos del Banco Mundial sobre la adopción de Internet, son indicadores de desarrollo que están disponibles, muestra una selección de países, cerca de 16, y muestra la magnitud que está mostrando es el porcentaje de adopción en el país en determinado tiempo. En este caso es de 2016. El primer gráfico, el de arriba, que es la forma, no sé, como por defecto que uno hace un gráfico de visualización, donde las categorías están en el eje horizontal, podemos ver cómo se puede confeccionar este gráfico con Seaborn, ocupando el alias de la librería, utilizando la función barplot, donde estamos mapeando las variables que están en el frame Internet 2016, la variable country name en el eje horizontal, donde tenemos Algeria, Brasil, Canadá y entre otros países, y en el eje vertical estamos mapeando el porcentaje. Ahora, uno de los problemas comunes que pasa es que cuando tenemos etiquetas que son descriptivas, como el nombre de los países, y tenemos un número de categorías moderado, como en este caso que son 16, vemos que hay superposición. Por ejemplo, acá ya en Algeria con Argentina, las etiquetas están súper cercanas. Y también al final, en los últimos países, directamente se pierde legibilidad en cuanto a la lectura de estas etiquetas. Una forma de solucionar este problema que es súper común y que incluso
en análisis exploratorio, donde uno no pone tanto énfasis en la comunicación, de repente cuando uno está, no sé, analizando y viendo hipótesis para ver cómo se comportan ciertas, no sé, una distribución de una variable o cierta magnitud, utilizar una etiqueta que sea no tan descriptiva como A, B, C, o en este caso quizás la sigla de 2 letras de los países, igual tiende a ser confuso y poco eficiente porque uno de repente tiene que contar con un diccionario que cognitivamente te haga el mapeo entre la abreviación con el nombre de la etiqueta completa. Entonces, la solución simple para poder solucionar el problema de etiquetas superpuestas en un gráfico de barra es simplemente invirtiendo los ejes. O sea, mismo código, pero el valor acá ya, en vez de mapearlo al eje vertical, lo mapeamos al eje horizontal, el argumento X de la función barplot, y la magnitud al eje vertical, o sea, perdón, las categorías al eje vertical, donde vamos a ver los países, y se puede ver de una forma súper natural, sin introducir rotaciones o cosas que nos dificultan la lectura y legibilidad de la visualización. Para los que están un poco más interesados en el detalle del código, todos los detalles del tema, del color de fondo y cómo se agregaron estas anotaciones están de nuevo en el notebook, pero profundizar en el argumento de barplot, que es de la sigla CI, que está en false, es básicamente porque por defecto la función barplot calcula el intervalo de confianza y pone una barrita arriba, una línea al final de la barra, y bueno, para esta visualización no nos interesa ver ese aspecto. Luego, otro problema común, una vez que incluso ya solucionamos el problema de la superposición, es que se despliegan las barras de manera en orden alfabético. Y esto tiene que ver porque nuestras data, o nuestro data frame, que contiene en este caso en Python la información, no necesariamente tiene de manera explícita las categorías como una variable ordinal. En el sentido de que, por ejemplo, variables que tienen un orden natural impuesto. Un ejemplo típico son los grupos etarios, jóvenes, adultos, adultos mayores, que tienen un orden de edad en este caso, pero eso de repente no se pone como, o no se codifica explícitamente en los datos, y por ejemplo pueden estar las categorías simplemente como texto. Entonces, la mayoría de las librerías de visualización utilizan el orden alfabético de las categorías para poder desplegar el gráfico de barra. Y en este caso, ese orden alfabético no necesariamente, o no tiene por qué tener una relación con las magnitudes. Por lo tanto, lo que termina siendo es el gráfico que está arriba, pero le agrega una capa o una dificultad cognitiva a poder analizar y fijarnos bien en las diferencias entre los distintos países en este caso. En cambio, si simplemente antes de visualizar o en la misma función donde están nuestros datos, nuestro data frame, que en este caso es Internet 2016, que podemos ver acá, ordenamos simplemente las categorías por el valor, puede ser en un orden ascendente o descendente, ya de alguna manera, que es la visualización que está abajo, facilita la lectura mucho más fácil y es más estético. En el sentido de que simplemente tenemos que estar preocupados, ya sea si es ascendente o descendente, de si la siguiente categoría incrementa su magnitud, o en el caso de que sea descendente, disminuye, y no tenemos que andar comparando y buscando entre las categorías subiendo o bajando. Así que ese es otro como componente súper esencial, básico y esencial de arreglar para poder mejorar una visualización en un gráfico de barras. Lo otro, las buenas prácticas dicen que los gráficos de barras siempre deben comenzar del origen, o sea, deben incluir el cero. Y esto tiene que ver porque si es que llegan a cortar, distorsionan las magnitudes. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que está, este fue extraído directamente del capítulo 6, y muestra la expectativa de vida de un grupo de países, pero si nosotros, por ejemplo, cortáramos el gráfico y mostráramos las barras desde, no sé, por ejemplo, entre 60 y 80 de expectativa de vida, no sé, desde el 70, vamos a ver que, por ejemplo, el país Uruguay va a mostrar una barra que es mucho más pequeña relativamente con Canadá, y incluso si uno hiciera el corte donde está el número 70 y lo compara con Canadá, va a ver que, no sé, Uruguay tendría que ser 5 veces más la cantidad para igualar la barra de Canadá, siendo que eso no es correcto. O sea, si graficamos desde el origen, vamos a ver que son los niveles bastante similares. Ahora, el propósito de la visualización, y por seguir las buenas prácticas, no necesariamente uno tiene una visualización efectiva en lo que quiere comunicar. Acá lo que queremos comunicar son las diferencias, por menores que sean, entre los países que están en la visualización. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer?
en el fondo para congeniar la magnitud de las buenas prácticas con mostrar estas diferencias. Podemos utilizar puntos y ya ocupando un gráfico de puntos no tenemos la necesidad de partir del origen y podemos de alguna manera hacer como un zoom en la parte final de las barras, donde se puede distinguir mucho, mucho mejor las diferencias entre los países y su expectativa de vida. Eso es un punto súper importante cuando, bueno, yo creo que una enseñanza también, que una buena práctica y suscribirse a cierta visualización particular no necesariamente es efectivo en lo que se quiere comunicar. Acá con los datos que están en el notebook que van a tener, replico el mismo gráfico, pero con la información de la adopción de Internet, con los datos del Banco Mundial, y esto se puede hacer con Seaborn de manera fácil ocupando la función PointPlot, donde mapeamos primero, de nuevo, ordenamos los datos, porque acá queremos darle un orden, en este caso descendente, de mayor a menor, y esto es para evitar el desorden de las categorías, tal como en el ejemplo de la barra al principio. Y mapeamos en el eje X, en el horizontal, la magnitud, el porcentaje de adopción, y en el eje vertical el nombre de los países. Otro punto importante acá, se agrega un eje o se duplica el eje vertical en el fondo para facilitar la lectura de los puntos que están más cercanos a la parte de los valores menores, en este caso 20, un porcentaje 20, y también tener el eje a la derecha con las categorías, puede uno comparar rápidamente los que están más cercanos. Esto se puede hacer, se puede hacer con Matplotlib, que es la librería en el fondo en la cual está construida Seaborn. Y los detalles también están en el notebook, así que ahí está la invitación a poder ver los aspectos de cómo se van editando y agregando los títulos y otras cosas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos estas fotos que son de años particulares? Por ejemplo, tenemos la foto del año 2016 de la adopción de Internet, pero queremos ver la evolución de distintas fotos, de distintos gráficos de barra en el tiempo, el año 94, 95, y así sucesivamente, para poder visualizar las magnitudes a través del tiempo. Y acá podemos hacer un gráfico de calor para poder visualizar esto, donde de alguna manera nos enfocamos o dejamos de lado la precisión del dato particular. Por ejemplo, si queremos ver el dato de Chile en determinado año, el 2012, esta visualización claramente es más difícil. Pero si queremos de alguna manera resaltar tendencias generales de cómo se han comportado las magnitudes a través del tiempo, este gráfico lo hace bastante bien. Acá uno puede notar que el orden de los países está en base al último año, como una especie de ranking en el 2016, donde vemos los primeros países que están arriba son los que tienen mayor grado de adopción a ese año. Y bueno, nos permite ver este estado final, también nos permite ver el gráfico, cómo los países llegaron a este punto o cómo evolucionaron. Podemos ver también niveles de crecimiento, cuáles fueron más rápidos, cuáles fueron más lentos sostenidamente, o si en algún periodo particular un cierto grupo de países tuvo un incremento significativo. Todo esto nos permite la visualización lograrlo. ¿Y cómo logramos hacer una visualización como esta, que de nuevo está en el notebook que está compartido? Bueno, podemos también ocupar Seaborn para hacer la visualización utilizando la función heatmap. Acá quizás detenerme en dos puntos. En la data, que vamos a utilizar el data frame, el pandas data frame que está detrás, que visualiza estos datos, quizás detenerme en que la estructura física que tiene es muy similar a la matriz que se forma en el gráfico de calor. Por lo tanto, este data frame va a tener una columna que son los países y va a tener una serie de columnas a la derecha, para que se lo imaginen en su mente, con cada año, donde va a tener el valor de cada año. O sea, va a tener el 2012, 2013 y así sucesivamente. Entonces, es importante que esa estructura o ese layout tiene que tener el data frame para poder pasarlo a la función heatmap. Los otros parámetros, como el segundo, tiene que ver con son parámetros estéticos como estas líneas que separan los rectángulos. Y el otro parámetro interesante es, el CMAP tiene que ver con el mapa de color que va a ocupar el gráfico, que en este caso tenemos este gradiente azul. Ahí el detalle está en el notebook, pero también uno puede jugar, y es súper importante la elección de los colores, que lo vamos a ver en mayor detalle en el capítulo o en la parte 3 de la presentación. Y el último argumento de heatmap permite pasar un diccionario de Python con distintos parámetros que nos permite controlar la barra de color que ven arriba
que nos indica el grado que representa cada color según la adopción, donde, por ejemplo, destacar que podemos agregar un título, como acá sale el uso de Internet por individuo de cierto porcentaje, que lo tengo en este caso en el código, lo tengo encapsulado en la variable CMapTitle, y también tenemos los parámetros como el shrink, que básicamente es cuánto compactamos la barra de color en la visualización. Si no tuviera este parámetro y lo dejo por defecto, la barra de color tiene el mismo largo, o sea, tiene el mismo ancho que la matriz de color, y bueno, una medida que se va acercando a cero, va de alguna manera disminuyendo o compactando esta gráfica o la barra de color que está arriba, como la leyenda. Y los otros dos parámetros tienen que ver con la ubicación donde queremos que está. Uno puede jugar, puede estar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Pero hablamos que el gráfico de calor puede representar las tendencias de esta magnitud a través del tiempo, pero las tendencias, y algo interesante, las da a través, o se pueden revelar, por así decirlo, a través de la configuración del orden que nosotros impongamos. En este caso, el orden de los países. Esta visualización, si bien es idéntica a la información que la anterior, tiene un orden distinto. Si se fijan, en el 2016 los países ya no tienen el mismo orden. Estados Unidos estaba mucho más abajo y subió, y de hecho no tiene los colores más intensos como para estar en el top 3, pero esta visualización tiene un orden que se fija en cuáles fueron los países que alcanzaron cierto nivel de uso de Internet primero. En este caso, alcanzaron sobre el 20% de uso de Internet. Y este orden ya no es trivial. Implica, a diferencia, por ejemplo, de las barras o de gráfico de punto que vimos, que uno llegaba y agarraba el data frame y ordenaba en base a la variable valor, que era como el gráfico de calor anterior lo hizo. Acá no tenemos un orden relativamente fácil para hacerlo, hay que construirlo. ¿Y cómo lo construimos? Tenemos que de alguna manera computar cuáles fueron los países que primero llegaron a cierto nivel, en este caso el 20%. Acá está el código que de alguna manera opera en el data frame y la serie de operaciones, filtros que se aplican y cómo se compacta la data y se agrega para poder obtener la lista de los países o el ranking de los países según lo que la leyenda arriba sale. Primero, bueno, podemos ver los primeros dos filtros que tienen que ver con acotar el tiempo en que se está, el dominio de tiempo que la visualización está considerando, que es del año 94 al 2016. El siguiente o la tercera condición tiene que ver con la selección de los países. Acá no estoy mostrando los 200 y tantos países que tiene el data frame, sino que es simplemente una colección de países que son cerca de 16 países más o menos. Y lo que voy a hacer después es una operación de agrupación. O sea, voy a agrupar por el nombre del país. O sea, imagínense un data frame cuyo primera columna es el nombre del país y luego tenemos el valor, o sea, tenemos el año y tenemos también el valor particular de la adopción de Internet en un año. O sea, Estados Unidos, 1994, un 10% de adopción de Internet. Y así para cada uno de los países. Entonces voy a agrupar eso y voy a hacer una condición lógica que me vea para cada indicador de adopción de Internet cuáles son mayores a 20, o sea, 20%, como está representado el porcentaje. Y me va a quedar una tabla parecida a la que se ve acá, donde, por ejemplo, sale Algeria, que tiene todas las observaciones que se ven, que son simplemente 5 años de los más de 20 años que hay, y para cada uno de los países. Y lo que voy a hacer luego, en el siguiente group by, voy a colapsar a nivel de país y voy a pedir que me cuente cuántas condiciones no cumplieron que fueran mayor a 20 y me dé el número total. Acá hay un supuesto igual implícito, pero voy a terminar en el fondo con una lista de países que va a tener cuántos periodos no se cumplió la condición que quería, que era que llegara a 20%. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que ahora tiene 3. O sea, hubo 3 periodos, en el fondo, que el indicador de adopción de Internet o de uso de Internet fue menor a 20. Después tenemos que Canadá fueron 4. Le tomó 4 para que el quinto periodo fuera sobre 20 y así sucesivamente. Entonces ahora tenemos con esta información, que no es, que es un poco más compleja, como vimos en la cadena de operaciones, de alguna manera decirle al data frame, para que cuando lo pasemos por la función de calor de heatmap, podamos ordenar en base a esta variable o a este nuevo orden que encontramos. Y para eso vamos a crear una variable, que era lo que hablábamos antes de crear explícitamente una variable ordinal, o sea, una variable categórica que tiene un orden
Y esto lo podemos hacer también con pandas. Podemos ocupar la función categorical, donde nosotros vamos a agregar, primero que nada, una copia de Internet 2016, de la data de Internet. Vamos a crear una variable que se llama Early Adopters, que van a ser una columna con países que van a estar codificados como una variable ordinal. Y las etiquetas va a ser en base a, vamos a tomar el número de observaciones igual al número de países que hay. O sea, eso va a ser una copia exacta de la columna que ya está. Pero lo importante acá es que las categorías que vamos a dar, que son estas categorías únicas, estas listas que están acá, que las están guardadas en una variable que se llama Early Adopters, que tiene esta lista, vamos a decir que el orden sí importa. O sea, el orden que yo le estoy entregando y estoy codificando en esta variable, sí importa. O sea, Estados Unidos está antes que Canadá, siendo que quizás no tiene orden lógico en cuanto a orden alfabético, ni tampoco lógico en cuanto al indicador como el 2016, por ejemplo. Pero le quiero decir, respétame este orden, ¿ya? Y con eso simplemente después cuando estamos construyendo el gráfico de calor podemos ordenar en base a, voy a hacer acá, podemos ordenar con un sort values, igual que lo hicimos con el indicador, pero pasándole a la variable ordinal que creamos y me va a respetar este orden que vamos a poder ver y que está detrás, en la visualización que está detrás. Ahora podemos comparar ambos gráficos de calor. El de la izquierda es el gráfico que está basado en un ranking en el último año, en la última foto, y el de la derecha es el gráfico que en el fondo tiene este orden que encapsulamos en esta variable ordinal. Y se pueden fijar que, bueno, se ve mejor con esta línea vertical que de alguna manera va mostrando los países que fueron más rápidos en llegar a este nivel del 20%. ¿Ya? Entonces, bueno, transmitirle esta idea que igual el gráfico de calor, a costa de la precisión de un gráfico de barras puntual de una fecha, ayuda a revelar estas tendencias y que estas tendencias en el fondo están reveladas a través del orden. El orden puede ser trivial como un ranking al final o un poco más complejo como el que vimos que mide de alguna manera la adopción. ¿Se podrían hacer otros órdenes? Sí, podemos quizás ver distintos periodos de tiempo y ver el nivel de aceleración en la adopción de cada uno de los países y ordenar en base a eso. Uno puede complejizar eso, pero la idea acá es que el orden revela tendencias. Y para terminar el capítulo, la primera parte de la presentación, hablar un poco de las anotaciones, que si bien todos los gráficos anteriores tenían la fuente de los datos, algún título, son súper importantes y es como de alguna manera hacer la transición de pasar de este Starman, de este Starmillion, ocupar las anotaciones de manera efectiva, o sea, de hacer más fácil la visualización, lo que se quiere comunicar. En el caso, por ejemplo, del uso de Internet, una de las cosas que no hablo en ninguna parte de la visualización y que cualquiera de ustedes me podría cuestionar es, o en no sé, en un directorio o en una reunión, que alguien me diga, ya, pero el indicador, el porcentaje de uso de Internet, ¿cómo se calcula? Porque es un constructo. Se calcula en base a cuando un país, una muestra de personas entra a un dispositivo con Internet una vez, ¿eso ya se cuenta en la muestra o tiene que tener un cierto periodo de tiempo? Todas esas cosas son importantes y de repente uno las obvia, pero de repente son definiciones que requieren consenso o requieren tenerlas bastante explícitas siempre que se está mostrando la visualización. Entonces uno las podría mostrar en la parte de abajo, como está en este gráfico, especificando eso junto con la fuente de datos. Lo, lo otro que de alguna manera también es un aspecto quizás técnico, que esta visualización se deshace o apaga el eje X, donde tiene las magnitudes. Y básicamente las cambia por anotaciones que ponen las magnitudes explícitamente en cada barra. Esto también es una decisión de diseño y esto hace que el gráfico sea más limpio y también puede ser más fácil la lectura, porque la misma barra contiene su descripción precisa de la magnitud. Y respecto al orden que habíamos hablado antes, al principio acá, este es un buen ejemplo de, bueno, antes de pasar a ese último comentario, cómo hacemos quizá eso con Matplotlib. Una vez que tengamos la visualización en nuestras barras, podemos apagar los ejes ocupando la función expands, que está asociada a la visualización, al access, que es el conjunto de eje y los componentes visuales que va a tener la barra. Podemos dejarlo invisibilizarlo, con set visible y pasar al argumento false. Y acá hay un gráfico como una anatomía rápida de la figura, para recordar que tanto las figuras que se hacen en Seaborn están basadas en Matplotlib, y la estructura del Matplotlib, el Kanban inicial, lo que contiene un access o varios
como en el caso de las primeras visualizaciones que mostré, que eran todos gráficos de barra, lo que contiene todo eso es la figura. Y cada gráfico particular es un access, y uno puede acceder a estos gráficos, como por ejemplo acá, con la función spines, indicando que el spines, como uno ve, son los contornos de la visualización, como se indica acá en la esquina inferior derecha, y uno puede acceder, por ejemplo, particularmente al de abajo, al bottom, o al top, o al left, o al right, y en el fondo apagarlo, por así decirlo. Y lo mismo uno puede hacer después con GetAxis, donde uno no solo borra la línea horizontal, sino que borra los ticks, que son los marcadores, y también las etiquetas de las magnitudes, por ejemplo, 1000, 2000, 3000, etc. Y otra cosa en consideración, cuando uno hace las anotaciones también, de alguna manera la forma programática de hacerlo, porque uno podría tener, no sé, 16 barras y ir una por una anotando estas magnitudes, que puede ser un poco tedioso, pero también recordar que uno puede, bueno, uno está programando con Python y uno puede ocupar, o puede hacerlo de forma programática, en el sentido de que puede ocupar el mismo eje X que tiene la magnitud, perdón, sí, el eje X que tiene la magnitud, en este caso, en la primera barra, en Noruega, 29.726, puede ocupar esa misma magnitud que en la parte final de la barra y le puede agregar un offset que puede ser, no sé, menos 5000 a todas las barras para en el fondo quedar al final de la barra, pero no donde termina. Y es una forma programática que uno puede hacer también, que algo que uno puede ir considerando a medida que va manipulando mejor las librerías de visualización y cómo puede ir haciendo estos elementos que son ya más custom y se alejan de los elementos por defecto. Y esa es la primera parte de la charla, en el fondo, que es sobre las magnitudes. La siguiente parte y los conceptos que hablábamos de cómo transicionar entre un Charmander y un Charmeleon tiene que ver con la visualización por capas. Y vamos a utilizar esta data de Palmer Penguins para hacer una visualización que se aleja de la visualización por defecto, como un histograma, para ver las distribuciones. Y de nuevo ver las anotaciones como algo súper importante para ayudar a entender a la audiencia de mejor manera la visualización. Entonces partamos. Primero, quería introducir la anatomía del box plot gráfico de caja y bigotes, que es una de las herramientas, yo creo que más comunes para compactar o agregar una cantidad de datos de una categoría en una visualización súper resumida, que en el fondo nos muestra la mediana con la línea vertical dentro de la caja, la caja que se compone por el 50% de los datos, que está entre el percentil 25 y 75, o sea, como la parte centrada, si uno lo pone, si ordena los datos de menor a mayor. Y bueno, y los bigotes en el fondo que comprenden una especie de rango de los datos y también los puntos que quedan afuera de estos bigotes, que generalmente por defecto es 1,5% más y menos en cada lado de la distancia del rango intercuartil, que es el primer quintil o el percentil 25, con la distancia entre el percentil 75 y el cuartil 3. Entonces, si bien acá hay mucha información resumido en un gráfico de caja, también hay una herencia histórica es un gráfico súper antiguo también. El término outlier es algo arbitrario. No hay un concepto, una definición de outlier general en estadística y depende mucho del uso del problema también, algo a tener en consideración. Y hay unas alternativas también para analizar distribuciones. Acá hay una de las desventajas también del boxplot. Estos dos gráficos se hicieron con el mismo set de puntos, con la misma data, pero vemos que el gráfico de caja no tiene la capacidad para discriminar más de un peak en la data. O sea, no puede identificar distribuciones bimodales o multimodales, y eso se pierde en el resumen o en la simplificación de la caja. Esto no necesariamente hace que el gráfico de caja sea malo o bueno, simplemente es algo que hay que tener en consideración. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar y comparar distribuciones entre distintas categorías, pues en este caso especies de pingüino, y vamos a ver el bill length en milímetros de cada uno de una muestra de distintos pingüinos de cada clase. O sea, tenemos como 100 datos de los pingüinos Chinstrap, Gentoo y Adelie, y vamos a ver cómo podemos comparar las distribuciones entre estas especies. Y vamos a tratar de salir de lo usual, y vamos a partir con una visualización bastante simple que es un strip plot. Un strip plot es un gráfico donde, en este caso, estoy mapeando
mi data de pingüinos, Palmer Penguins, el valor, el eje X en el eje horizontal, que es el mean length, y en el eje vertical las especies. Tenemos una categoría que tiene la especie de cada pingüino. Y cada punto va a ser un pingüino, ¿ya? Y lo que hace el strip plot es que, dado que estoy con una variable categórica, que es una constante, o sea, para todos los azules, tiene el mismo eje vertical, que es esta especie de pingüino, y va variando. Si es que yo graficara los puntos sin un strip plot, o si la función strip plot tendría una línea horizontal, que no tendría estas perturbaciones. Entonces, una parte importante del strip plot son que agrega una perturbación aleatoria para poder, en el fondo, lidiar con la superposición de los puntos y poder identificar dónde hay mayor concentración. Ahora, este gráfico por defecto, como está ahí, le falta mucho. O sea, todavía no me sugiere ni me entrega más que un gráfico de caja. Entonces, una de las maneras que podemos hacer es empezar a jugar con los parámetros. Por ejemplo, el parámetro jitter de la función stripplot manipula esta perturbación que se le agrega a cada punto de manera aleatoria, que los separa un poco vertical para poder leer mejor. Y el parámetro por defecto es como 0.1. Acá lo cambié a 0.25, que va del 0 al 1. Y ya de alguna manera me permite distinguir un poco mejor entre cada grupo donde están las ciertas concentraciones o clúster intragrupo, y también poder comparar también mejor entre cada uno de las tres especies de pingüino. Pero podemos ir un poquito más para lidiar con la superposición, que sería agregar un poco de transparencia, que es agregar un canal. El canal alfa, el color, que va del 0 al 1, siendo 0 transparencia total, o sea, veríamos este gráfico blanco completamente, y si es 1, el gráfico sería idéntico a la anterior, a la diapositiva anterior. Esto ya de alguna manera nos permite de mejor manera identificar las superposiciones. Acá vemos ciertos clústeres, en estas partes que están marcadas por el círculo, donde vemos cómo el trabajo de la superposición nos ayuda a identificar de mejor manera las concentraciones en ciertos rangos por cada especie. Bueno, acá voy a mostrar cómo modificar cierto color. Esto quizás no tiene más estético, pero voy a utilizar una paleta de colores distinta a la estándar, que fue los colores anteriores. Y acá creo una paleta de colores, una lista, en el fondo en Python, donde tengo 3 colores en Xcode o en código hexadecimales de los colores, uno para cada categoría, donde están basados, bueno, para darle un poco de contexto visual, ¿por qué escogí eso? Es porque me va a hacer la imagen del dataset que está en el repositorio de GitHub. Ocupé los colores correspondientes. Si yo quisiera agregar esta paleta custom, puedo ir a ocupar la función del stripplot y ocupar el argumento palette y agregar mi lista personalizada. Lo siguiente que vamos a hacer es la idea, de aquí en la siguiente diapo, es la idea de una visualización como composición de capas, o sea, ya salir o escapar de pensar en, ya, boxplot o stripplot, sino que empezar a componer. Y la segunda capa que voy a agregar es un estimador que quiero agregar la mediana de cada grupo. La mediana de cada grupo que está con un cuadrito. ¿Y cómo lo hago? Puedo ocupar la función pointplot de Seaborn, donde puedo pasar los datos. Y acá algo interesante es que no necesito pasar la data ya de alguna manera agregada, sino que la misma función tiene la capacidad de poder agregar los datos que lo estoy pasando. Si se fijan, está la función estimador. Estimator, que uno le da una medida, en este caso le da una medida de tendencia central, que es la mediana, y en base a la data, que es al data frame, Palmer Penguins, va a decir, mira, acá tienes como 300 datos, que son los 300 puntos, que hay 3 categorías únicas, y yo voy a hacer el trabajo de agregarlos, que es este trabajo como para ilustrar, como si yo agregara en pandas por la variable especie, y después agregara por la mediana, y calculara la mediana para cada una de las especies particulares, y después lo visualizara. O sea, todo ese trabajo lo hace Pointplot por debajo. Parámetros importantes que quizás destacar, bueno, uno puede poner la mediana, la media, otros estimadores que funcionen de esta manera, que compacten de muchos a uno. El parámetro CI significa el intervalo de confianza, que acá lo pagué, no me interesa mostrar el intervalo de confianza. El argumento join, que lo pasé a false, es básicamente que no quiero que me una la mediana entre grupos, no me interesa. Entonces, por eso lo apago, como que lo pongo en false. El scale tiene que ver con el tamaño. Acá claramente el cuadrado es más grande que los puntos y tiene que ver para que se destaque entre las 9 puntos. El parámetro alfa lo dejo en 0 porque quiero que se superponga a través de la cantidad de 9 puntos que está detrás. Y ocupo la misma paleta de colores personalizada para que no haya una disonancia con otros colores.
Ahora eventualmente se podría ocupar un color estándar como un color negro o un color homogéneo. Ahora vamos a agregar una tercera capa adicional, que voy a agregar una línea con el promedio o la mediana general. ¿Y cómo hago esto? Bueno, es más simple porque puedo agarrar la data o el data frame con la información de los pingüinos y simplemente agarrar la magnitud que estoy visualizando, que es el bit length, y calcular la mediana, que es un número. Compacto todos los 300 puntos en un solo número, que es cercano al 44, por ahí que está cerca del 45, y después puedo ocupar la función de matplotlib. Y acá, bueno, algo un poco técnico, pero está también en el notebook. Estoy mezclando funciones que son de Seaborn y ahora estoy agregando una función que es de matplotlib. Y como ambas, o Seaborn está en el fondo creado en base a matplotlib, puedo o me permite hacer este juego. Y lo que voy a hacer es agregar una línea vertical. Los argumentos son bastante simples. Lo único que tengo que darle es el argumento X, en qué parte del eje X quiero que la línea vertical se proyecte. Y acá ocupo, obviamente, la mediana global, que es la que comparé. Y el otro tiene que ver con el color, el otro argumento, y también con el grosor de la línea. Pero ahí ya tenemos una tercera capa de visualización agregada. Eh, Vamos a agregar una cuarta. Y esta cuarta tiene que ver con segmentos, que son segmentos desde la mediana particular de cada grupo a la mediana global. Y esto también lo podemos hacer con una función de matplotlib, pero acá hay que darse una vuelta, hacer como un pequeño workaround, que es calcular la mediana por especies de pingüino. Ya no puedo llegar y pasarle una columna y que la compacte, sino que tengo que decir, ya, a ver, agrúpame por especie. Voy a tener como 3 subtablas, como para imaginárselo mentalmente, una por el pingüino tipo Adelie, Gentoo y Chinstrap, y voy a aplicar la función de agrupar por mediana por cada uno. Y al final voy a quedar con una tabla que va a tener los 3 valores como lo vimos en el ejemplo anterior. Y ahora vamos a darle líneas horizontales, donde voy a dar, voy a pasar H-lines, le voy a dar la especie, la etiqueta única, que son 3 en este caso, y vamos a dar un valor máximo que va a ser constante, que quiero que todos terminen o lleguen en uno de sus extremos, sea la mediana global. En el caso, el extremo derecho, en la primera categoría de pingüino, en la segunda categoría de pingüino va a ser el eje izquierdo, y le damos en xmin esta lista de 3 valores que tenemos por cada una de las especies. Y eso va a ser, también ocupo la misma paleta de colores, pero eso va a dibujar ese segmento que de alguna manera nos mide la distancia de la mediana grupal o qué diferencia tiene con la distancia de la mediana global. Y acá, acá terminamos nuestra visualización por capa, fueron 4 capas. Acá nos puso una función como stripplot con medianas y distancia a la barra, sino que acá claramente hicimos algo personalizado. Y la siguiente etapa tiene que ver con, de alguna manera, y el costo de complejidad que introducimos en la visualización por personalizarla, requiere aún más tener o pensar detenidamente la etiqueta o anotaciones que nos permitan una mayor o nos faciliten la lectura de la visualización. Y, por ejemplo, vamos a partir con cosas básicas. Vamos a agregar una anotación con la función de matplotlib annotate, donde voy a poner que cada punto representa un pingüino, ¿ya? Y puedo, destacar del texto que uno puede ocupar quiebres de línea. Ese slash n significa que quiero que cada punto representa, haga un quiebre de línea y después parta un pingüino. Y los otros argumentos tienen que ver con dónde quiero que esté el texto, básicamente, y el tamaño de la fuente. Vamos a agregar otra anotación un poco más compleja para poder facilitar esto, que explique este segmento, que si uno lo ve a priori no tiene por qué saber qué es la distancia, puede ser quizá la distancia entre la media y no la mediana global, y para dar mayor contexto vamos a escribir y vamos a agregar una flecha que indique particularmente el segmento. Y esto también lo podemos hacer con la misma función, pero vamos a agregar un argumento adicional, que es el último, que es argprops. Acá en argprops principalmente puedo pasarle un diccionario con un montón de argumentos para poder controlar la flecha, tanto en el grosor, en el tamaño del triángulo al final de la flecha, y también el grado de curvatura. Acá, para no entrar tanto en detalle técnico, hay distintos tipos de flecha donde uno puede controlar los grados de curvatura. Este básicamente tiene un grado, donde arqueo hacia abajo y se lo voy en radianes. Vamos a continuar agregando otro dato, que es la mediana global, con las mismas funciones. Ahí está, me pasé. Con la misma función, solo introducir otro componente, que acá en vez de pasar un string completo, pasé un f-string,
que es una forma de parametrizar en un string, o sea, de introducir un parámetro dentro de un string. Acá le estoy pasando una variable que es mediana global 2 puntos y el valor que contenga la variable global average, que fue algo que calculamos antes. Y sabe que es 44.45, y esto en el fondo me evita, en este caso es súper simple, uno lo podría escribir directamente, pero si estamos modificando, queremos de alguna manera hacer la visualización un poco más reproducible, podemos ocupar fstring para de alguna manera parametrizar estos componentes. También si hubiera una visualización con más mediana o más detalle, esto tiende a ser mucho más útil también. Y acá, bueno, lo otro que destacar, otro tipo de flecha. Acá ocupé una flecha que en vez de tener un arqueo, tiene 2 puntos donde se puede hacer una curvatura. Y uno lo da a través de 2 ángulos, el ángulo A y en este caso el ángulo B. Y por eso la flecha es distinta que la otra. En la documentación uno puede encontrar un montón de flechas distintas. Esto tiene o hace caso a muchos de componentes estéticos, por ejemplo, que quizá una curvatura muy grande empieza a molestar en los puntos que están abajo, los puntos verdes en este caso, y eso, la verdad, es bastante personalizado ya al final de la visualización. Pero así quedaría la visualización ya final, para poder comparar las distribuciones entre estos 3 distintos grupos de pingüinos. Quizá un bonus que podemos agregar, y también el detalle está también en el notebook, es poder agregar un gráfico dentro de un gráfico. En este caso voy a agregar una imagen dentro del gráfico. Voy a agregar esta imagen del pingüino que vimos al principio, que está en el repositorio donde se encuentran los datos. Y esto lo podemos hacer también con Matplotlib, donde si bien una figura puede tener distintos axes, como tenía los gráficos de barra al principio, también yo puedo crear un axis que tiene todos los elementos de un gráfico, ejes, elementos visuales como puntos, pero puedo introducir ese axis dentro de otro, como en este caso con la función insetAxis. Y bueno, acá la particularidad es que no estoy graficando un scatterplot, por ejemplo, no estoy aumentando cierto rango particular de, por ejemplo, entre 40 y 50 y poniendo el gráfico de dispersión en la esquina, sino que estoy leyendo una imagen. Entonces acá ocupo la función para leer imágenes del módulo imagen de Matplotlib y estoy insertando la imagen con insetAxis, donde uno tiene que, de alguna manera, entregar las coordenadas. Una lista con 4 parámetros. Los primeros 2 parámetros tienen que ver con coordenadas de los datos. O sea, me estoy posicionando en la esquina, o sea, en el valor 55 y en el menos 5, que eso queda fuera de los datos. Ahí lo que pasa por debajo de las categorías, en este caso Adeli y Gentoo, por debajo son números, es 0, 1 y 2. Y cuando yo digo menos 5, la esquina de esta imagen, la esquina superior derecha, va a quedar fuera del gráfico y después se va a visualizar toda la longitud y amplitud de la imagen. Y eso lo da los últimos 2 parámetros, 9x4 y 9x4. La imagen es proporcional entre el largo y el alto que tiene. Eso uno lo podría esticar o lo podría descuadrar. Y lo último que quiero hacer es quitar los ejes para que no aparezcan líneas, etiquetas alrededor del pingüino, porque no agrega valor. Si fuera un gráfico de dispersión, sí, pero en este caso no. Y acá terminamos con una visualización por capas donde ocupamos anotaciones, de alguna manera para comunicar y facilitar mejor esta complejidad que introducimos quizá, y también cómo agregar una imagen dentro de otro gráfico. De nuevo, se puede ver en mayor detalle todo el código completo en el notebook. Otro ejemplo de visualizaciones por capa. Acá hay otro ejemplo que, bueno, antes que pasar esto quería recomendar este post que está abajo, la evolución de ggplot. Si bien ggplot es una librería de un paquete de visualización de R, este post explica todo el proceso que es similar y está inspirado en estas últimas diapos que hice. Y bueno, y creo que muestra muy bien cómo uno va de alguna manera componiendo gráficos. Así que totalmente recomendado para que lo puedan leer y puedan sacar también alguna idea. Yo creo que cómo uno aprende visualizaciones es replicando y viendo hartos ejemplos, como, no sé, algunos que eran del New York Times, viendo otras personas probando y experimentando. Y bueno, hoy en día hay mucha gente que publica su trabajo a través de blog, como en el caso de Cedric. Así que totalmente recomendado leer esta lectura y para que saquen ideas, independiente de la implementación del código, sino de la idea de cómo se le ocurrió los aspectos visuales. Y bueno, ahí está el trabajo después de uno de ocupar la librería particular que ocupa para poder implementarlo. Acá hay otro gráfico, una visualización siguiendo la misma idea de por capa. Pero acá ya es más complejo y quizás acá llegamos a
una complejidad demasiado grande para una audiencia general. Porque hay test estadístico, hay como 4 tipos de visualización, está el gráfico de caja, hay un gráfico de violín, que son como esas curvaturas que se dan, como que se reflejan en la vertical y que en el fondo muestran o visualizan el tipo de distribución o la forma de distribución. Por ejemplo, el medio, el tipo de pingüino que está al medio tiene una distribución que es bimodal, tiene un clúster cerca de 45, 50, y luego entre 51 y 52 hay otra concentración que hace que el gráfico de violín tenga una curvatura, un pic. Pero también acá, de nuevo, depende para quién estamos diseñando o con qué propósito estamos diseñando la visualización. Quizá acá hay demasiada información. Incluso aparte del gráfico de barra, agrega un estimador, o sea, agrega el promedio, la media. Entonces tiene la mediana, que es la línea vertical del gráfico de barra, del boxplot, y aparte tiene la media. Pero de nuevo, está la idea de ir construyendo capa por capa, un strip chart, un boxplot, un violin plot, un point plot. Y bueno, acá el consejo es siempre tener en cuenta cuál es la audiencia, para quién están diseñando y ir midiendo la complejidad. No es que uno sea mejor que otro, sino que uno tiene que ser flexible en ese sentido. El código para reproducir no está en el notebook de este ejemplo, pero sí está en este post que está acá abajo y una implementación línea por línea. Y este es un ejemplo que diseñé. Voy a pasarlo rápidamente para pasar a la tercera parte y no extenderme tanto, pero es la misma idea de los pingüinos, pero un poco más compleja. De primer punto, hay mucha más información que los 300 puntos de pingüinos que habían en los datos que vimos al principio. Acá se está explicando información de una estrategia de inversión, donde se está, de alguna manera, las categorías tienen también un orden. No son pingüinos que uno podría de alguna manera ordenar de distintas maneras, sino que acá hay un orden en el eje horizontal, tenemos un orden que parte de una... Esto está explicando que hay una estrategia de inversión que abre una orden, entra a comprar, por ejemplo, acciones a tal precio y espera a que el precio suba para poder vender y capturar ese profit. Cada punto es una orden de compras. Por lo tanto, va mostrando la cantidad de órdenes que hay en un cierto periodo de tiempo y cómo el mecanismo que se trata de explicar en la visualización, que es de safety order, va siendo efectivo en el sentido de que a medida que el precio caiga, cada punto que cae o que no llega al take profit, todos los que no están en la cima, son puntos que sí o sí van a abrir una orden de nuevo. ¿Por qué? Porque si el precio bajó sobre los 100 que compré y no, lo que va a pasar, o el mecanismo de esta estrategia, para no entrar tanto en detalle, va a comprar más barato para poder en promedio alcanzar un precio que no sea tan alto como el inicial para lograr el take profit que tengo. Si bien es súper técnico, acá es otra forma de mostrar, o quizá una forma aplicada en datos, y cómo vemos los segmentos, de cómo se alejan las medianas grupales. Acá sí que la estrategia está bien hecha, o los mecanismos y los parámetros que dieron esta estrategia está bien, deberíamos ver este patrón que vemos acá, que las medianas, a medida que las órdenes se van alejando, y va entrando una safety order número 1, la número 2 a nivel de secuencia, debieran acercarse al take profit. Si es que esta estrategia y los parámetros que se configuraron de inversión no son tan efectivos, estas cajas no debieran alejarse. Entonces acá también fue la misma visualización, la misma idea de antes, pero bueno, hay como 3 capas de concepto un poco más técnico que requieren también obviamente explicaciones en los títulos, pero es el uso de visualización por capas de nuevo. Y esta es la segunda parte de la presentación, y la última parte ya un poco, nos vamos a detallar un poco más en el caso del New York Times, de la réplica de un gráfico. Y la idea es tenerme más allá de los aspectos de Matplotlib, sino que en el uso de los colores, que yo creo que es algo fundamental también cuando uno quiere pasar a ser de manera un Charmeleon y pasar o dejar de ser novato con los defectos de colores que hay y las paletas principales. Este gráfico apareció, esta visualización de datos apareció en la publicación que están en la dirección de abajo, en el link de abajo, y visualiza los periodos de sequía o los niveles de sequía en los estados del oeste de Estados Unidos. Y obviamente acá la historia es que hay distintas categorías de sequía, como vemos, el exceptional, sequía excepcional, después extrema, severa, hasta normalmente, abnormalmente seco. Pero lo interesante acá es que las categorías son todas como, por así decirlo, malas o no deseadas. O sea, acá no hay ninguna categoría que está normal.
Ese es un punto importante. Y si nos fijamos, bueno, la historia se cuenta por sí sola. En el año 2000, los niveles de las categorías más extremas estaban muy por debajo a lo que podemos ver en el 2021, donde la categoría más grave, que es la roja, está llegando al 25%, y por eso fue noticia y hubo cobertura de varios medios. Y lo importante acá en los colores de este gráfico de área estaqueada es que, bueno, el color va incrementando. O sea, acá hay algo que es de menos malo a no tan malo. Entonces va bajando la intensidad del rojo, llegando a este color medio, que es el amarillo. Esto, el uso de estos colores lo pueden ver, y cómo se construye la visualización lo pueden ver en el notebook también. Esta es la réplica. Los datos, bueno, parten del 2001, el gráfico anterior partía del 2000 por eso, pero de ahí para adelante los datos son, es una réplica, está reproducido exactamente igual, excepto por la etiqueta de arriba, por la fuente. Y acá el consejo, antes de entrar un poco más en detalle de los colores, es una forma de practicar visualización de datos, es ejemplos bien estos, como en este caso el New York Times, que tiene un equipo súper bueno, y copiarlos. Y bueno, ver los datos públicos, están las fuentes de los datos, trabajar una parte importante que es como el 80% anterior de hacer la visualización, la manipulación de los datos, agregar los datos en los niveles, cruzar tablas, y efectivamente luego después lograr implementar los puntos visuales con la librería, en este caso con Matplotlib, para lograr la misma visualización. Ahora vamos a pasar un poco a el uso de los colores, y vamos a ver otros colores en la misma visualización que ustedes pueden también experimentar en el notebook, cambiando las paletas de colores que están ahí, comentando una y dejando la otra para que cree la visualización, y vamos a ver algunos antipatrones o cosas que uno podría hacer, pero no serían tan efectivas. Por ejemplo, el mismo gráfico, con los mismos datos, pero usando una escala de gradientes también, que es correcto, con una intensidad fuerte, una intensidad menor, pero usando color azul. Y esto puede ser súper obvio, súper simple, pero de repente uno lo ve mucho. O sea, el color, si es que voy a ocupar un color, ¿tiene relación con lo que estoy comunicando? Y si es que tiene relación, porque a veces no tiene por qué tener relación, pero si llega a tener relación, es que tenga la relación correcta. O sea, si acá estoy comunicando sequía, un periodo extremo, si pongo un color azul, como que la imagen me da, no sé, el significado distinto, casi como que estuviéramos viendo lluvia, periodo extremo, y también me distorsiona un poco en la orientación de la magnitud. Entonces también acá es la relación del color con la semántica de lo que se está comunicando y con el mensaje. Siguiente, mismo visualización, mismo horizonte de tiempo, una escala de gradientes. Acá el color más intenso es rojo, ya está bien. Después va bajando, que también tiene el sentido. O sea, la categoría más extrema tiene el color más extremo, que está bien. Pero el problema acá es que va de un rango de color extremo a otro rango de color extremo. Y como hablamos al principio, las categorías no llegan nunca a buenas. O sea, es muy malo a algo malo o anómalo también, que es la abnormally dry. Y acá lo que pasa es que el color pasa al otro extremo y da la idea de que pasamos de una sequía, pero las últimas categorías son como lo opuesto a sequía, que es como lluvia. Entonces también acá te genera una distorsión para leerlo, y si bien tiene el componente gradiente, que las categorías sí tienen un orden, tiene el componente intensidad, el color pasa al otro extremo y nos da una idea errática y nos distorsiona el mensaje. La tercera visualización es la misma, pero con una paleta que básicamente los colores no tienen relación. O sea, no hay un gradiente. Y acá es lo importante, que uno puede ocupar el rango de los colores en categorías que son ascendentes y descendentes como esta, para agregar información y facilitar el mensaje. En este caso, los colores sí nos permiten distinguir entre una de las categorías, pero no nos ayuda o no nos facilita el digerir esta visualización como lo hacían las otras. Así que esto es otro anti-pattern de color o paleta de color mal utilizada. Y bueno, para resumir la tercera parte final, recomendaciones de lectura de colores, bueno, otro post de Cedric que habla sobre la percepción del color y las diferencias culturales. A veces un color significa para una cultura una cosa, para otra. También hay que entender las audiencias. La siguiente recomendación tiene que ver con un newsletter de periodismo de datos del Economist. Y lo bueno es que aparece la visualización, pero la versión del Economist, obviamente no la del New York Times, que fue la que vimos, pero de la misma fuente de información. Y también en esta
Bueno, en esta versión particular del newsletter, también se habla del uso del color en visualización, más allá de como rango, sino que también como tiempo, que aparecen en las imágenes de abajo, para resaltar y como dato. Y acá muestran distintas, bastante útil para ver cómo usar el color y ver buenas prácticas de cómo partieron su visualización y cómo terminaron en cada una de estas funcionalidades. Por ejemplo, la primera, el color se codifica como tiempo. A medida que el color se va intensificando, estamos más cerca de la actualidad. Y a medida que el color va desapareciendo, se va distanciando del pasado, que es como el ejemplo acá de los países, en Arabia Saudita, Irán, donde podemos ver datos de distintos cortes de año, pero se estaquean las barras y con el color nos permite la lectura y tenerlo ahí mismo. La siguiente visualización es un scatter plot, un gráfico de dispersión, donde se ocupa el color para resaltar. Acá quiero resaltar, está el S&P, el índice de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, y se quieren resaltar las acciones que no son de empresas financieras. Entonces, lo que se hace es, se ocupa el alfa, se esconden todos los puntos de atrás y quedan como en segundo plano, y se ocupa o se puede ocupar una capa nueva para agregar estos tres puntos, que es General Electric, Edison y Apple, y el color queda opaco completamente. Entonces ahí visualmente se destacan mucho más rápido y se detectan estos puntos también. Y ahí juegan con las anotaciones para identificar cuál es Apple, cuál es General Electric. Eso es un buen ejemplo también de uso de color. Y finalmente el otro es usar el color como dato. O sea, claramente el color es una dimensión más que podemos ocupar. No simplemente es estético, sino que pueden tener datos como en este caso de información del financiamiento de las campañas en Estados Unidos, donde el color, la intensidad del color representa el porcentaje que recibió, desde 0 a 100. Entonces también el color acá lleva información de data codificada. Acá este gráfico, si bien tiene un eje, tiene dos ejes, el vertical y el horizontal, podemos decir que una visualización con más de dos dimensiones porque el color está dimensionado como una variable que tiene una lógica semántica en nuestro dataset. Y la última recomendación tiene que ver también con un poco de la teoría del color, que es una monografía de una unidad de un curso de visualización de datos creado por Eduardo Graels Garrido, y también para que puedan profundizar y leer un poco más sobre distintos usos de colores y cómo usarlos mejor. También una recomendación. Y esto es la tercera parte final de la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Es bastante densa la cantidad de información que hay, pero de nuevo la invitación acá es que revisen el notebook donde puedan verlo con detalle, practiquen y tratar de seguir los consejos, tratar de reproducir visualizaciones, jugar con los colores, y al final la gran parte de cómo uno pasa de ser un Charmander a un Charmeleon es con la práctica y después buscar dataset, ya sea en nuestra experiencia laboral o datos que nos llamen la atención para tratar de verlo de forma novedosa y, y distinta. Voy a cortar la presentación para poder ver mejor las preguntas. Sí, tenemos una pregunta de Alberto. Él nos dice, muy buena charla, muchísimas gracias. ¿Qué opinas de Altair como alternativa o complemento a Matplotlib? ¿Da la misma flexibilidad? Mira, lo que me gusta de Altair es que sigue una lógica como declarativa. No sé si, por ejemplo, Matplotlib es imperativo. O sea, en el fondo uno va dando la receta del gráfico y lo va construyendo. Lo mismo Seaborn, que se construye en base a eso, tratando de emular un poco esta librería que es DR, que es ggplot, que uno como el SQL de una forma declarativa va componiendo. Lo que hace Altair en Python es básicamente eso. O sea, el mapeo es súper explícito, súper declarativo, lo que llama una función, y aparte nos agregan, no, lo otro bueno es que es fácil agregar la interactividad. Uno puede agregar herramientas como un gráfico, por ejemplo, de dispersión, donde uno puede parar el cursor en cierto punto y si uno se imagina la data que está detrás, la tabla de los datos, uno puede tener asociado a un cierto punto muchas más columnas. Y Altair te permite incluso, cuando uno aprieta ese punto particular, ver las otras dimensiones para poder ir en profundidad. Eso lo hace muy bien Altair y da una forma fácil de implementarlo. Yo creo que son totalmente complementarias.
pero creo que es más difícil ir a un nivel de personificación muy alta o de personalización muy alta con esa librería. Al menos yo lo he intentado y en algunos parámetros es un poco más complejo. Eh, Otras alternativas para agregar interactividad es Plotly también, que es similar al TER, pero de nuevo, si una visualización que requiere interactividad y no tiene que ser tan compleja, lo recomiendo. Muchas gracias, Um, Cristóbal. Hay otra pregunta de Carla. ¿Cuál es la recomendación al hacer una presentación? Exportar las imágenes. Y si al exportar las imágenes cambia de alguna forma la resolución. ya, buenísima pregunta. Mira, hay una función, y lo van a ver en el notebook, que cuando termino la visualización, guardo la figura. Uno podría desde copiar por un pantallazo, pero obviamente se pierde la calidad y eso es súper importante. Sobre todo si una presentación, no sé, oficial, un reporte. Uno puede guardar y puede en esa misma función modificar las dimensiones. No lo de que la presentación, pero uno puede incluso, para cada una de estas presentaciones, modifico los temas o los parámetros por defecto. Y ahí van a poder verlo. Y luego, cuando guardo la visualización, uno de los parámetros que son la altura de la figura y el ancho. Y también uno puede modificar la densidad de píxeles que hay en la visualización. Por ejemplo, en el caso de pantalla retina, son 320 y uno puede guardar las visualizaciones con esa resolución, cosa de no perder o tratar de perder el mínimo la imagen. Y eso se puede hacer súper fácil con Matplotlib. Así que ahí sí se puede. Y lo importante también ahí es revisar el notebook nuevamente y obviamente ya la imagen siendo PNG o JPG es fácil importarlo a un documento en LaTeX o en una presentación PowerPoint o en Markdown o en distintos formatos. Es mucho más fácil trabajarlo también. Ojo, que también se puede agregar interactividad de manera estática. Si es que uno hace un for, por ejemplo, y hace muchos gráficos que van moviéndose, después uno puede ocupar esas imágenes y hacer GIF o cosas así. Eso también es algo interesante de repente y una manera de agregar interactividad quizás no tan, un poco distinta, distinta. Acá hay otra Y, pregunta. ujú. ¿Se pueden crear filtros interactivos para incrementar? Ya, lo que hice acá fue mostrar visualización estática. Tomándome la respuesta que di a la pregunta anterior, uno puede ocupar Alter o Plotly para poder ocupar visualizaciones que agreguen componentes de interactividad. Y alguno de esos componentes de interactividad es que uno puede agregar filtros. Por ejemplo, imagínense un gráfico de dispersión entre dos variables, países y expectativa de vida, por ejemplo, un gráfico de barra o un gráfico de puntos como el que vimos, y quiero ver distintos cortes de tiempo, el 2016 y el 2015. Con estas herramientas de interactivas como Altero o Plotly, uno puede poner ¿cómo se llama? Bueno, un menú desplegable donde uno tiene todos los filtros y uno selecciona el año y te va a cambiar la visualización en base a eso. Lo que pasa por debajo es que te crea, o uno tiene el data frame y pasa como un pandas filter, por así decirlo, te selecciona el año particular y después te aplica la visualización, la receta. Después, si tú seleccionas otro año, lo va haciendo. Y esa forma de interactividad es fácil lograrlo con esta librería. Ahora, si uno quisiera hacer algo más interactivo, puede ocupar en Python otra herramienta y hacer ya una aplicación, pero ahí lo importante es que tiene que estar hospedada en algún lado, si uno la quiere compartir, o puede migrar, y acá también es importante el contexto y el propósito de la herramienta. Uno puede ocupar herramientas como Power BI o Tableau, donde es más fácil conectarse a bases de datos y compartirlo en el fondo y estar en producción. Sobre todo Power BI se ocupa mucho para hacer monitoreos o por lo menos en mi experiencia lo he visto mucho en hacer tableros para monitorear ciertos procesos, donde uno requiere ver la data en streaming constantemente. Ahora, la visualización se aleja de algo tan personalizado, quizás es un poco más rústica, por así decirlo, donde lo importante ahí es el dato en el momento actual. Y he visto visualizaciones de Tableau, y yo no lo he ocupado, pero con un nivel de personalización súper impactante, y no solo con visualización con la visualización en sí, sino que agregando elementos como infografía, más texto, casi como páginas de diario. Así que ahí depende mucho de la herramienta. De nuevo, también, para cerrar la respuesta, recomendar que sigan, por ejemplo, en Twitter, en R, lo voy a anotar, hay una comunidad que va subiendo datos, una dataset semanalmente, y
la idea acá es uno haga una visualización y la comparte en Twitter y comparte el código, obviamente. Esas son formas de aprender y también ver muchas formas. Pero así como la de R, también está, uno puede también ocupar los datasets y obviamente ocuparlos con Python. Si acá uno no tiene que escoger una herramienta y quedarse simplemente con esa. Pero también hay de Tableau. Hay una comunidad de Tableau que he visto mucho que son como los Tableau Zen o algo así, que hacen lo mismo, la misma idea, pero lo hacen con Tableau. Entonces ahí uno puede ver también las diferencias. Ahí de nuevo, la invitación es ser activo en esas comunidades, copiar, compartir, aprender del código ajeno, uno aprende a leer, así que es totalmente recomendable. ¿Mm? Otra pregunta de Víctor Manuel. Bueno, creo que tenemos una pregunta anterior de Víctor Manuel también. Creo que la pregunta es más como relacionada a Jupyter Notebook. Ah, Ujú. sí. Sobre cómo visualizar, hacer una presentación sin exportar las imágenes y presentarlo desde el notebook sin mostrar el código. Voy a responder eso, Sara, voy a compartir pantalla. Mira, depende, porque por ejemplo, si tuviera que yo ir a un auditorio o a una reunión gerencial, tengo que presentar algo, no lo voy a hacer con el Jupyter Notebook, pero obviamente en reuniones de equipo, por ejemplo, y más técnico, y que ocupe la herramienta, el nivel que ahora uno puede desarrollar o trabajar en notebooks, Jupyter Notebooks, y agregar títulos, estructura, es impresionante. O sea, podría haber hecho la presentación quizá un poco distinta, más enfocada en el código, y hubiera utilizado este mismo notebook. Así que la respuesta es sí, depende de la audiencia. Y acá hay un ejemplo para mostrarles que el Jupyter que vamos a compartir para que puedan implementar todas las visualizaciones. Uno podría, con la estructura o la tabla de contenido acá a la izquierda, en Google Colab o en el Jupyter que uno esté utilizando, ir desplegando las secciones, ir moviéndose en las secciones particulares para poder mostrar el código y las visualizaciones sin exportarlas. O sea, sin agregar esta línea acá, que en el fondo me exporta la visualización y la puedo ocupar, sino que mostrándola directamente desde acá. Y acá podría incluso agregar más interactividad, que se pierde obviamente en una presentación en PowerPoint o en Google Slides, eh, al menos que uno use un GIF, pero podría utilizar más herramientas interactivas. Así que la respuesta sí, pero de nuevo depende también de la audiencia. Depende de la audiencia. Y Y tomando la respuesta también de Víctor Manuel sobre aplicar los textos, también, si uno ocupa Jupyter, puede ocupar, es como una aplicación, ¿no? En el fondo, uno puede ocupar aplicaciones que podrían ocupar filtros o input de texto. Ahí habría que ver qué ejemplo, pero por ejemplo que uno ponga, no sé, cierto país y te filtre una tabla que está acompañando cierto gráfico, lo podría hacer en Jupyter Notebook. Eh, Así que sí, yo creo que vale la pena y también le recomiendo aprender a trabajar en notebooks, quizás como producto final, para reuniones un poco más técnicas, para tutoriales o documentación, o para aplicaciones un poco más específicas. Así que ahí totalmente recomendado. Eh, y hay un montón de elementos. Uno puede usar HTML en un Jupyter Notebook, puede agregar imágenes, puede agregar texto, hipervínculos. Así que creo que un medio es súper interesante y también va a ser súper interesante seguirlo en lo que viene, de cómo se va incorporando quizás en la caja de herramientas de un analista o de un científico de datos a nivel más democrático, o sea, como para poder ocuparlo en más instancias que simplemente experimentar y hacer cosas como de laboratorio. Así que eso. No sé si hay otra pregunta, alguna duda, si es que alguno quedó claro también. perfecto, Cristóbal. Sí, yo como para añadir un poco a la respuesta, yo le recomendaría a Víctor tal vez utilizar Dash no sé, tal vez pienso que es como que lo más facilito. Este, pero eso también va como que un poco más del lado de Python, no tanto de las visualizaciones que vimos hoy. Y solo les voy a, allí les dejé, si no hay ninguna otra pregunta, creo que aquí cerramos.
El repositorio del código y para estas visualizaciones que nos compartió Cristóbal van a aparecer en el link del grupo de Women in Data en LinkedIn. Ahí lo pueden ver el enlace dentro de la caja del chat. Y Cristóbal va a estar también subiendo este código en un repositorio y todo eso se les va a compartir en cuanto esté listo. Así que no sé si hay una última pregunta. Ok, yo creo que no. Entonces, muchas gracias, Cristóbal. Sí estuvo bastante pro la charla y como que es muchísimo. Personalmente lo que me gustó bastante fue el hecho de ver qué tan fácil es añadir una imagen dentro de una gráfica. De Sí, verdad sí, que sí. no lo había visto yo ni en ningún De- ejemplo ni nada, pero está muy interesante y sí, bastante fácil. En un par de líneas de código ya lo puedes crear. Así que te agradecemos. Cristóbal, no sé si deseas que alguno de la gente que nos está escuchando pueda comunicarse contigo de alguna manera. Eh, sí. Bueno, mis contactos están ahí en el grupo de LinkedIn. En la presentación que voy a subir un repositorio, y yo creo que mañana, donde va a estar también las presentaciones y también ahí todo junto para que lo puedan ver. Y de todas maneras me pueden seguir en Twitter, se pueden contactar conmigo. Eh, Creo que es importante crear comunidades y de nuevo, como decía Sara, felicitarlas también por estos espacios, por hablar así y poder tener instancias para compartir también. Así que si alguien quiere compartir una visualización a través de grupo, en base a alguna modificación del notebook, totalmente sería ideal, sería genial. Y tomando el tema de la imagen, quizá una tarea, para el que, un mini desafío para el que lo quiera hacer. En la última visualización del New York Times, de ese gráfico de área, la visualización en el reportaje, que lo pueden ver ahí en el mismo New York Times, tiene la parte oeste de los estados de Estados Unidos como una imagen arriba en la esquina. Podrían ver la imagen del pingüino, ver cómo crear esa parte de los estados de Estados Unidos y agregarla para poder replicar o reproducir el gráfico ya al 100% que lo que falta. Ese tipo de cosas son las que realmente son, o por lo menos me han servido para aprender, es como ya el 2% para lograr algo que uno de repente le toma un montón, pero vale la pena y uno así va agregando truquitos y va aprendiendo cada vez más de la manipulación de la herramienta. Así que eso, agradecer de nuevo y cualquier duda me pueden contactar. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a los que nos oyeron. Y solo les hago el recordatorio de que todo lo que vimos hoy lo está siendo grabado y lo vamos a estar publicando también en nuestro canal de YouTube. Ahorita les escribo yo, lo pueden buscar como Women in Data ORG. Ahora les paso el enlace. Y ahí también están las grabaciones de nuestros eventos pasados también y los siguientes eventos que estaremos realizando cada mes. Generalmente los hacemos el último miércoles o jueves de cada mes. Así que muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en un siguiente evento. Muchas gracias. Chao, adiós, que estén bien.